Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver en qué consisten los objetos de navegador y vamos a empezar por el objeto window, ¿vale? Pero antes de nada vamos a recordar al principio de la unidad que estuvimos viendo los tipos de datos con los que podíamos trabajar en JavaScript. Habíamos hablado de los datos primitivos y luego habíamos hablado, entre otros, de los objetos nativos y los objetos de alto nivel. Los objetos nativos ya los conocemos, ¿vale? String, boolean, number, etcétera. Y ahora vamos a ver los objetos de alto nivel o los objetos BOM, ¿vale? Browser Object Model, que significa modelo de objetos del navegador. Por tanto, son objetos que dependen del navegador. Y son estos que tenemos aquí: Window, Screen, Navigator, Location, History y Document. ¿Vale? Vamos a empezar viendo posiblemente uno de los más completos bueno, uno de los más importantes y que tiene un montón de funciones y de métodos y de propiedades que vamos a conocer. Y bueno, aquí tenemos descritas las características básicas que tiene un objeto window, ¿vale? Entonces, ¿qué es un objeto window? Representa una ventana abierta en un navegador, con todo lo que incluye esa ventana. Si una ventana tiene en su interior etiquetas de tipo iframe, ¿vale? Normalmente estamos pensando en etiquetas como cuando incrustamos un vídeo de YouTube, ¿vale? Pero podemos tener como una especie de marcos dentro de nuestra propia ventana que son los iframe. Bueno, pues si tenemos etiquetas de tipo iframe, el navegador crea un objeto window para el HTML inicial que va a contener los iframes y luego otro objeto window para cada uno de los iframes. Todos los objetos, funciones, variables, etcétera, que contiene una ventana, se hacen miembros de esa ventana, ¿vale? De ese objeto window. Las funciones son métodos del objeto window y las variables globales y todo el DOM, el modelo de objetos del documento, son sus propiedades. Y, muy importante, no todos los métodos sirven para todos los navegadores. Hay que comprobar la compatibilidad y veréis que podéis encontrar la compatibilidad, por ejemplo, en la página web de W3Schools. Accedéis a un método y comprobaréis para cada uno de los exploradores más importantes que encontramos actualmente si es compatible con ellos o no. Y bueno, vamos a empezar viendo las propiedades básicas de la ventana. Si accedéis a la página de W3Schools, en referencias, JavaScript Reference, podéis encontraros aquí cuáles son la referencia de objetos del navegador. Y si accedéis a Window, vais a encontrar que hay un montón de propiedades, ¿vale? Vamos a ver las más importantes. Aquí tenéis las propiedades y aquí los métodos. A lo que me refería antes con el tema de si es o no es compatible, vamos a ver, por ejemplo, Screen Left. Si accedemos a Screen Left, os encontraréis que, por ejemplo, no está soportada para Firefox. Por tanto, si intentáis utilizar esta propiedad, no os va a funcionar con Firefox. Entonces tendríamos que intentar buscar una propiedad o un método que fuera compatible con todos los navegadores. En este caso, aunque ScreenLeft no funciona, ScreenX funciona igual y veis que tiene la posibilidad de ser ejecutado en todos los navegadores. Por tanto, bueno, pues fijaos en esto antes de elegir un método u otro. Bueno, una vez visto esto, vamos a empezar viendo cada una de las propiedades básicas de una ventana. Y vamos a hacerlo, en lugar de ir explicando propiedad a propiedad, vamos a hacerlo con un ejemplo práctico. Y para ello nos vamos a vamos a trabajar con la propia ventana en la que nos encontramos. Pues bien, la propia ventana en la que nos encontramos actualmente no tiene nombre, pero lo podemos asignar nosotros. Vamos a poner window.name y le vamos a llamar, por ejemplo, mi ventana. Y ahora vamos a crearnos una variable que va a contener una cadena de texto. La inicializamos a vacía y esta variable la vamos a ir completando para luego mostrarla en nuestra página con toda la información de nuestra ventana. Por tanto, vamos a ir indicando en esta variable texto más igual, recordad que es como si añadiéramos texto a esta variable, más igual, y le voy a meter código en HTML.
Vale, pues como es código HTML, recordad que tenemos que meter las etiquetas y voy a poner, por ejemplo, la etiqueta nombre de la ventana y le voy a pasar window.name, que me la acabo de declarar ahora mismo. Vale, esto nos permite nombre de la ventana. Nos permite conocer el nombre de la ventana. ¿Qué más propiedades tenemos? Bueno, pues tenemos las propiedades que nos permiten comprobar cuál es el tamaño de la ventana. Tamaño de la ventana con toolbar, scroll bar. Vale, tenéis que tener en cuenta que la ventana de por sí incluye una serie de partes que también debemos contar con ellas. Esto, por ejemplo, serían las barras de herramientas de una página. También si tuviéramos scroll, pues el scroll lo incluiría tanto el horizontal como el vertical. En el caso de que queramos ver el tamaño de una ventana tanto con toolbar como con scroll bar, debemos escribir el siguiente texto. Me voy a copiar este y será window.outerGate ancho externo, perdón, alto externo y también el ancho. Con estas dos etiquetas vamos a poder ver el número de píxeles de ancho y de alto de la página completa, incluyendo las barras de herramientas y el scroll de la derecha y de abajo. Vale, ¿qué ocurre si yo solamente quiero saber cuál es el tamaño de la ventana, pero el tamaño interior, el que realmente se ve, el que nos interesa, el interior? Entonces, ¿cuál es el tamaño de la ventana sin toolbar ni scroll bar? Pues muy fácil, en lugar de outer width será inner width y lo mismo con esto. En lugar de ancho externo vamos a poner interno e interno. Bueno, ahora que tenemos esto, también podemos comprobar lo siguiente. ¿Cuál es el scroll horizontal y vertical en un momento dado? Es decir, ¿dónde se encuentra nuestro scroll? Si nosotros hemos hecho scroll y nos encontramos en la mitad, pues nos devolverá el número de píxeles en los que se encuentra el scroll. Lo mismo con el horizontal. Entonces podríamos poner, por ejemplo, aquí scroll horizontal y vertical, que sería scroll horizontal es page x offset y el otro sería page y offset. Estas son equivalentes a scroll x y a scroll y. Y aquí voy a poner scroll vertical. Bueno, más opciones que tenemos. Podríamos ver a qué distancia está la ventana de la esquina superior izquierda de la pantalla. Distancia de la esquina superior izquierda. Y tendríamos distancia desde la izquierda, es decir, el número de píxeles horizontal, que sería screen X, ¿vale? Hay otra que es la de screen left, de la que os hablé antes, que no funciona, por ejemplo, en Firefox. Lo mismo sería para la screen Y, que sería distancia desde arriba. Y una vez que tenemos todo este texto, vamos a incluirlo dentro de una etiqueta. Pues bien, nos venimos aquí al body y nos vamos a crear una etiqueta donde vamos a copiar estas características. Entonces pondremos aquí, por ejemplo, una etiqueta P, que la voy a llamar id ventana. Y aquí abajo escribiremos lo siguiente: document
.getElement by id ventana, es decir, cojo el elemento cuyo id sea ventana y le voy a añadir el texto con inner HTML. Recordad que no podemos hacer esto por cada línea porque se iría sobreescribiendo, por tanto solo podemos pasarle al inner HTML un texto y vamos a poner igual texto y vamos a ver su funcionamiento. Y veis que el nombre de la ventana es mi ventana, el ancho externo es 721, el alto externo undefined, aquí hemos metido la gamba. A ver ahora. Cuidado con la TH y la HT. El ancho externo es 721, el alto externo 853. Veis que en este caso el ancho interno es el mismo, ¿vale? Pero el alto no, el alto es un poquito menos porque tenemos aquí esta barra del toolbar, ¿vale? También tenemos el scroll horizontal y el scroll vertical a 0 y la distancia desde la izquierda, es decir, desde aquí, es 718 píxeles y desde arriba esto son 23 píxeles. Con toda esta información pues puedo trabajar con la ventana. Hay otra serie de propiedades con las que podemos trabajar, que las vamos a seguir contando aquí, como son las propiedades de los con frames. Y las voy a citar, ¿vale? Si queréis buscar más información podéis encontrarlas en la página web del W3 Schools y tenemos las siguientes. Frames nos devuelve todos los elementos iframe de la ventana. Tenemos también frame element que devuelve el frame en el que la ventana está insertada. Y por último, length con th que devuelve el número de frames que tiene la ventana. Además, hay otras propiedades que podemos tener con otras ventanas. Propiedades con otras ventanas. Y podemos comprobar, por un lado, la propiedad closed que nos devuelve un booleano si la ventana está cerrada, pero no nuestra ventana, sino otra ventana que ya nos hayamos creado a la que podemos acceder a través de su identificador. Por tanto, closed devuelve un booleano si la ventana está cerrada. Opener nos devuelve una referencia con la ventana que creó la ventana actual. Es decir, el abridor de la ventana. El parent devuelve la ventana padre de la ventana actual. Y self nos devuelve la página actual o la ventana actual. Y por último, quiero explicaros una última cosa y es que el objeto window es el objeto padre por excelencia. De window cuelgan otra serie de objetos como son todos los demás que vamos a ver, el resto de objetos del navegador. ¿Vale? Entonces, nosotros podemos sacar los otros objetos del navegador escribiendo lo siguiente, window.document y nos devolverá el documento. Window.navigator nos devuelve el navegador. Window.screen nos devuelve la propiedad screen o el objeto screen, history y window.location. Sin embargo, no es necesario que nosotros pongamos window.document para sacar el documento o window.screen. De hecho, podéis comprobarlo aquí mismo. Nosotros hemos escrito document directamente sin poner delante window. ¿Por qué? Porque no es necesario. Está implícito delante del document, pero realmente podríamos obtener el documento escribiendo window.document o document simplemente. Igual que no es necesario poner para ciertos métodos el window delante. Un ejemplo muy claro es el método alert. El alert normalmente nosotros escribimos directamente alert, pero podríamos poner window alert porque es un método de window. Ya lo veremos más adelante cuando trabajemos con los métodos.
De momento, hasta aquí. Ahora vamos a ver cuáles son los métodos de Windows más importantes que debemos conocer.